Cantares, capítulo 2, versículo 1 y 2. Leamos. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Este es un libro poético de donde se pueden sacar grandes verdades y enseñanzas para nuestras vidas como iglesia de Dios. Muchos han cometido el error de espiritualizar cada palabra, pero hermanos, yo quiero enfocarme solamente en enseñanzas que están claras y no forzar el texto bíblico. En el versículo 1, cuando lo leemos, es un versículo muy famoso. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Este versículo es atribuido a Jesucristo, son títulos que se le dan a Él, incluso hay himnos y coros que hablan en este versículo. Sin embargo, hermanos, muchos estudiosos al analizar el texto en hebreo no están de acuerdo si es el amado el que habla o si es la amada la que dice esto. Y aparte de esto, no están de acuerdo cuál es exactamente la rosa de Sarón de la que aquí se habla. Hay varias versiones. Entonces, quiero que nos centremos en el versículo 2, de donde podemos extraer enseñanzas para nuestra edificación. Dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Esta es una frase que todos podemos comprender. Los espinos, conocemos los espinos, no tienen absolutamente nada de atractivo ni de bonito. De hecho, en Génesis 3:18 podemos ver que los espinos comenzaron a causa de la maldición en la tierra. Se lo voy a leer desde el versículo 17, dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Sabemos que los espinos entonces no son bonitos, vienen por la maldición en la tierra. Los espinos dañan, los espinos hieren, los espinos sacan sangre. Por el contrario, los lirios de Palestina son caracterizados por su belleza intensa, son flores. Su fragancia es única, es especial y fuerte, y por lo regular en su mayoría son blancos y simbolizan pureza. Son resistentes a todos los cambios climáticos, sean sequías, sean fuertes inviernos, estén en zonas rocosas o entre espinos o en valles fértiles. Esos lirios de Palestina siguen floreciendo. Aquí el Señor presenta un cuadro sumamente llamativo. Dice: como el lirio entre los espinos. ¿Cómo no va a ser llamativo un lirio en medio de espantosos espinos? Así es mi amiga entre las doncellas. Para resumir este mensaje, aplicándolo a nuestras vidas, lo voy a resumir en 7 puntos importantes. Yo espero que me dé tiempo, pero lo voy a hacer lo más breve posible y que sea entendible para todos y que podamos entenderlo y aplicarlo. Número 1. ¿Quién es vista por Jesucristo como lirio entre los espinos? Aquí dice: así es mi amiga entre las doncellas. Se está refiriendo a su amada, pero miren, nuevamente le llama amiga. En estudios anteriores vimos cómo la iglesia es llamada amiga del Señor por esa comunión personal y real con su Señor, esa comunión que Cristo ganó en la cruz del Calvario y nos abrió libre acceso hasta el mismo trono de gracia, hasta el lugar santísimo. Y hermanos, somos llamados a tener esa comunión. Esa iglesia es llamada amiga porque tiene comunión con Él, porque le ama a Él, porque le obedece a Él. En un estudio anterior leímos cómo Jesús dijo en San Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces el amigo es el que ama a Jesús de tal manera que su amor lo va a demostrar con hechos, lo va a demostrar con obediencia. Aquel que verdaderamente es
parte de la iglesia, ama a su Señor y por lo mismo desea agradarle y desea estar en comunión con Él. Y por eso no practica el pecado sin arrepentimiento, porque sabe que el pecado hace separación entre nosotros y Él. Y entonces el cristiano genuino, el cristiano verdadero, se arrepiente, desecha todo aquello que lo aparta de Dios, porque vale más su comunión con el Señor que cualquier deleite pasajero del pecado. Ese niño entre espinos, entonces, no es una persona con Biblia, no es una persona que solo aparta 2 horas para ir a la iglesia y luego se va y vive su vida como que nada. No es una persona que cumple funciones en un grupo religioso dentro de 4 paredes. Es aquel que conoce a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Es aquel que se ha arrepentido de corazón. Es aquel que le conoce. Es aquel que le sigue. Es aquel que hace su voluntad, que procura hacer la voluntad de su Señora y que cultiva la comunión con Dios. Y a eso nos llama el Señor continuamente, hermano, a cultivar nuestra relación con el Señor. Todo este estudio del libro de Cantares nos está llamando, Dios a través de su palabra nos está llamando a dejar moldes religiosos y cultivar esa relación personal con Él, que Él sea mi amado, que Él sea mi amigo y que yo pueda ser su amiga, que Él pueda contar conmigo, que podamos relacionarnos mutuamente. A eso Él es llamado cristiano y cristiana, a una comunión íntima y personal con Él. Número 2, hubo un cambio de naturaleza. Fíjese que nosotros mismos éramos espinos afilados, éramos horribles, éramos inservibles en este mundo, éramos espinos que solo servían para dañar, para herir, para hacer el mal. También éramos producto de la maldición que entró por el pecado en este mundo. Como dice en el libro de Efesios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchos pasajes nos hablan de ese cambio de naturaleza por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Recuerde, antes éramos espinos, ahora somos lirios. Todo eso es un milagro del Señor, hecho por su Espíritu Santo. Y vamos a leer solo 2 pasajes acerca de esto. Leamos en Efesios capítulo 2. Son pasajes que ya conocemos, que ya hemos estudiado. Por eso hoy solo los vamos a leer. Efesios 2, versículo 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos espinos muertos, hermano, pero Él nos dio vida. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es un valle de espinos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el panorama de lo que éramos antes. Antes usted era un espino, antes estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hubo un cambio de naturaleza, hermano. Es algo maravilloso que solo Dios pudo haber hecho en su amada iglesia. Versículo 4: pero Dios, gracias a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
La gran diferencia entre la religión y el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese texto es clave, hermano. Cuando usted le hable a un católico, cuando usted le hable a un religioso, usted puede hablar. En este pasaje hay mucho que leerles y mucho que explicarles. No es por obras, no es por cargar un bulto. Mucha gente cree que por hacer buenas obras es salva, pero mire, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mire, fuimos transformados, fuimos cambiados de naturaleza, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de muertos a vivos, de espinos a lirios, de malvados, ahora fuimos creados para buenas obras, dice el versículo 10. Ese es el milagro más grande en la vida de la iglesia. No hay otro milagro más grande, hermano. Como muchas veces lo hemos dicho en este lugar, si alguien se sana de cáncer, es un milagro, pero de todos modos va a morir y se va a una condenación eterna. Pero el milagro de milagros es ese nuevo nacimiento, es ese cambio de naturaleza. ¿Quién nos iba a decir que un día jueves en la noche íbamos a estar en una iglesia abriendo la Biblia, alabando a Dios, escuchando su palabra? ¿Quién iba a decir que un día usted iba a ser verdadero cristiano, que antes usted vivía revolcándose en el pecado, pero hoy quiere agradar a su Señor? ¿Quién diría eso? Ese es el milagro de milagros, ese es el nuevo nacimiento. Hubo un cambio de naturaleza, de espinos a lirios. Mira también en Tito capítulo 3, allí también solo estos dos pasajes vamos a leer. Tito capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos, ¿es tiempo presente o pasado? Pasado. Éramos en otro tiempo. Y ahí viene un listado, y ahí estábamos nosotros en ese listado: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos espinas, causábamos daño, nos vivíamos dañando unos a otros, esclavos de deleites, esclavos del pecado, rebeldes. Pero ahora leamos el versículo 4, leámoslo juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la maravillosa gracia y el poder de Dios. De espino dañino y malvado a hermoso y útil lirio, de olor a muerte a olor y fragancia a la vida de Cristo, hermoseados en Cristo. Y esto es un proceso
eso hasta que nos muramos, hermano. Por eso oramos, por eso meditamos la palabra, por eso el Señor permite diferentes procesos en nuestras vidas, porque Él nos va hermoseando, Él va perfeccionando esa obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y gracias a Dios porque comenzó esa obra. Todavía hay una vieja naturaleza en nosotros. Todavía, hermano, está esa naturaleza espinosa que a veces quiere salir y dar un espinazo. Y por eso la Biblia nos dice que no debemos satisfacer los deseos de esa vieja naturaleza. Pero gracias a Dios vamos siendo hermoseados por Cristo. Ahora somos lirios. Y mire, estamos viviendo en un contraste absoluto con lo que nos rodea. Ese contraste debe ser tan notorio como un lirio entre los espinos. Si usted mira un montón de espinas y mira una hermosa flor en medio de las espinas, ¿verdad que es un contraste que usted lo va a notar fácilmente? Y ¿verdad que se va a ver hermoso ese lirio y verá que va a marcar la diferencia? Pues así es la iglesia de Cristo en este mundo. Así debemos ser. Hubo un cambio de naturaleza. Número 3, el valor que Cristo le da a su amada, a su amiga, lo podemos ver en este pasaje de Cantares 2:2. No hay nada atractivo para Cristo en este mundo. Regresemos a Cantares 2:2 para que se le vaya quedando. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No hay nada atractivo para Cristo en el mundo. Los reinos de la tierra, sus poderes, sus riquezas, su fama, sus imperios, es esa grandeza que se puede ver en este mundo. Todo eso para el Señor son zarzas y son espinos. Todo eso es corrupción. Pero hermano, qué precioso que en medio de todo aquello sobresale su amada, sobresale su iglesia, es atractiva para Él, la que lavó con su sangre estos débiles, estos imperfectos. Él escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo. El Señor les ama, el Señor nos ama con amor eterno y el Señor se deleita en su amada, se deleita en su iglesia. Ese es el valor que Cristo le da a la iglesia. Fíjese que en Mateo 6 Jesús dijo que ni aún Salomón se vistió de hermosura como los lirios del campo. Y la iglesia es vestida con la justicia de Cristo. Por eso en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como el hijo pródigo que llegó con ropas inmundas y fue vestido con ropa limpia y espléndida, así la iglesia ha sido vestida y embellecida por la justicia de Cristo y va siendo embellecida, va siendo transformada a la imagen de Cristo. Así que hermanos, notemos ese valor que Cristo le da a la amada. Su amor, su atención, su cuidado está sobre aquel lirio que mora entre espinos. Todo por la fe en Cristo. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Tal vez en el mundo nadie te valoró, o tal vez en el mundo nadie te valora en la actualidad, pero para Cristo eres único. Para Cristo eres especial, eres su especial tesoro. Vale su preciosa sangre. Él lo dio todo por ti. Te dio un valor incalculable como lirio entre los espinos. Eres su amada, eres su amiga. Hermano, qué precioso que podamos aplicar esto cada uno en nuestra propia vida. Que el Señor pueda revelar esta palabra a tu vida y puedas sentirte como el Señor te ve. Él te ve como lirio entre los espinos. Él te ha dado ese valor único que no lo tienen los reinos y las riquezas y los reyes y los populares y los famosos de este mundo. Somos lirio entre los espinos. Número 4, en medio de un ambiente pecaminoso, el lirio no cambia su naturaleza. Voy a repetir esto. En medio de un ambiente pecaminoso, el lirio no cambia su naturaleza. Fíjese que el lirio no se transforma
espinos. No le comienza a salir una espina en un pétalo y luego otra espina en otro pétalo y luego otra espina y después de lirio se convierte a espino. No, sigue siendo lirio aunque su entorno sean espinos. En este punto, enfoquémonos en el pecado. Vivimos en el mundo y este mundo es sucio, es corrompido, es pecaminoso, es rebelde a Dios, rechaza a Dios. Miren cómo está este mundo. Cada día el pecado y la maldad se van multiplicando terriblemente, anunciando que Cristo pronto viene. Pero la iglesia se mantiene firme, pero la iglesia se mantiene en pureza, se mantiene en santidad, no perfecta, pero como decía el apóstol Pablo, procurando agradar a su Señor. Hermanos, mantengamos nuestra identidad de lirios, mantengamos nuestra identidad como iglesia de Cristo, mantengamos esa pureza. Que Dios nos conceda un corazón así, hermano. Que Dios nos conceda aborrecer el pecado en nuestras propias vidas. Porque como les hemos dicho muchas veces, qué fácil es aborrecer el pecado en otros. Pero que Dios nos conceda aborrecer el pecado en nuestras propias vidas. Que no deseemos vivir conforme a la corriente de este mundo. Que no deseemos vivir como viven los espinos. Y que podamos amar al Señor, hermano. Que realmente podamos aborrecer el pecado. Sean pecados escandalosos o sean pecados aparentemente pequeños, como los malos pensamientos o palabras que ofenden a Dios. Que realmente deseemos y anhelemos mantenernos en pureza, mantenernos en santidad. No, hermano, mezclarnos con esos espinos. Mantener nuestra naturaleza y nuestra identidad. Algunas veces les hemos contado acerca del armiño, ese animalito blanco que no le gusta mancharse. Los cazadores saben que ese animalito no le gusta mancharse y los cazadores lo que hacen es que ponen lodo alrededor de su madriguera. Y entonces el armiño, cuando va huyendo de los cazadores y va a entrar a su madriguera, encuentra que alrededor de su madriguera hay lodo. Y este animalito blanquito no quiere mancharse. Y los cazadores lo saben y por eso la trampa que ponen es el lodo. Y mire, este animalito, el armiño, prefiere morir antes que mancharse. No entra a su madriguera porque se va a manchar, entonces se queda afuera y los cazadores lo cazan. Estuve investigando, hay gente que dice que es cierto, hay gente que dice que no es cierto. Todo lo que publico y todo lo que hablo lo investigo antes. En este caso hay muchos que sí dicen que sí es cierto, pero hermano, qué ejemplo para nuestras vidas, que realmente nosotros deseemos y anhelemos mantener la pureza en nuestras vidas. Usted está rodeado de pecado, en su vecindario está rodeado de pecado, está rodeado de chismes, está rodeado de mentiras, está rodeado de malas palabras, está rodeado de chistes vulgares, está rodeado de inmundicia sexual, rodeado de tanto en su casa, en su vecindario, en su trabajo, en la calle, en todos lados. Pero mire, la iglesia es como lirio entre los espinos, no cambia su naturaleza, no se convierte en espinos, marca la diferencia, se mantiene pura, se mantiene limpia. Ella quiere agradar a su Señora y por eso su Señora nos mira y mira a la iglesia como lirio entre los espinos. Les decía que en su gran mayoría el lirio es blanco y por eso muchas veces simboliza pureza. ¿Cómo necesitamos, hermanos, mantenernos firmes, mantenernos puros? Que la diferencia sea marcada, que nuestro entorno no nos cambie, que no seamos espinos en el trabajo y lirios en la iglesia, que no seamos lirios en la casa y espinos en la calle, que tú puedas ser lirio donde quiera que te muevas y entonces ahí vas a ser luz en medio de las tinieblas, entonces ahí vas a ser la sal de este mundo, entonces el Señor te va a ver así como lirio entre los espinos. Pero mire, es extraño cómo hay
personas que se llaman cristianos y se viven revolcando en el pecado. Más en la actualidad, en estos últimos tiempos. Hermano, hay personas que se llaman cristianos y viven tomando, viven fumando, viven fornicando, viven adulterando, viven viviendo una doble vida, viven viendo pornografía, viven sumergidos en el chisme, viven sumergidos en la mentira. Dios te ha llamado a hacer la diferencia. No te manches, mantente puro, que tú seas lirio en medio de los espinos, que tú puedas mantener esa comunión personal con el Señor. Y si te manchas, porque no hay persona que no peque, fallamos, aunque no querramos, en algún momento fallamos. Pero si en algún momento fallas, que no sea porque busques el pecado, porque te revuelcas en el pecado sin arrepentimiento, sino porque en algún momento resbalaste, pero entonces allí corres, te arrepientes, te acercas al trono de la gracia y sigues adelante en este camino. Pero sigue y mantente en la identidad como iglesia del Señor. En Jeremías 15 hay un texto que siempre me ha gustado. Jeremías 15, 19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si sacas lo vil de tu corazón, si entresacares lo precioso de lo vil, si haces esas diferencias, si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y la última parte dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero el cristiano de la actualidad, en vez de mantener su identidad como lirio, lamentablemente a veces se va convirtiendo en espino. Pero no, hermano, usted es lirio, yo soy lirio. Valoremos la posición que el Señor nos dio como iglesia de Cristo. Mantengamos nuestra identidad. Recordemos que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Número 5. En medio de un ambiente hostil y enemigo, el lirio tampoco cambia su naturaleza. Lirio entre los espinos. Piensa en ese cuadro. Los espinos dañan, hieren, sacan sangre. Nosotros estamos rodeados de enemigos. Y miren qué precioso, hay miles de lirios regados por el mundo, rodeados de espinos. ¿Cómo mirará Dios a su iglesia? Es que piensa ese valor que Dios nos ha dado y cómo llamamos la atención del Señor Jesucristo, que en todo el mundo puede ver todo lleno de espinos. Pero ahí regados entre los espinos están esos hermosos lirios, lirios puros, lirios que exhalan una fragancia a Cristo. ¡Ay, qué precioso, hermano! ¡Qué maravilloso! Pero mire, estamos rodeados de espinos. Jesús dijo en Mateo 10:16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Muy parecido el panorama al lirio entre los espinos, ovejas entre lobos. El espino desgarra. Toque un espino de nopal y se va a dar cuenta. El espino desgarra, el espino lastima, saca sangre, es desafiante, daña. El cristiano vive entre gente envidiosa, egoísta, peleonera, malvada. Esa es su naturaleza, como ya leímos. Nosotros también éramos así. Y a veces todavía se nos sale un espinazo, como les decía. Pero muchas veces, por ser cristiano, por no querer participar con ellos en pecado, por marcar la diferencia en tu entorno, por ser lirio, te van a aborrecer, te van a lastimar, se van a burlar de ti, van a querer dañarte. Pero hermano, como lo hemos meditado, que sea por ser lirio, que sea por agradar a Dios, que sea por buscar a Dios y no por malas conductas en nuestras vidas. Pero mire, todo cristiano verdadero y genuino, tarde o temprano va a sufrir persecución. Todo verdadero cristiano, hermano, de eso no se escapa ninguno. En algún momento de la vida o en muchos momentos de la vida va a sufrir persecución en su familia,
en su trabajo, en su vecindario. Nos van a dañar, se van a burlar, nos van a hacer llorar incluso muchas veces. No se extrañe de eso. Eso es este mundo. Es un mundo contrario a nosotros. Como Cristo dijo, que no nos extrañemos, porque si a Él lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Y son espinos, somos lirios, nos van a dañar. ¿Alguna vez lo han hecho llorar los impíos? A mí sí. ¿Se han burlado de usted? Sí, de mí también. Lo han maltratado por no seguir la corriente de ellos, por no reírse con sus chistes, por no participar de chismes, por vestirse diferente, por hablar diferente. ¿Se han burlado de usted? Sí, probablemente, y de mí también. Pero hermano, eso no hace que el lirio diga, ay, no, mucho problema, mejor me convierto en espino. ¡Fum! No, se mantiene. Leamos en 2 de Timoteo 3:12. Es importante que entendamos que estamos en un ambiente contrario a nosotros. Y por eso Jesús dijo que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero repito, si sufrimos por ser fieles, por buscar a Dios, por agradarle, por obedecerle, no por chismosos, metidos, por malas conductas, no. Mire, pues 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice algunos, ¿verdad que no? Dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿De quiénes? De los espinos, de esos que dañan, de esos que nos están rodeando. Va a haber persecución. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que padecen persecución por la causa de Cristo? ¿O de los malos hombres y engañadores que van de mal en peor, engañando y siendo engañados? Yo creo que queremos ser de los que padecen persecución por la causa de Cristo. Queremos ser lirio en medio de los espinos, hermano. Pero estamos en un ambiente contrario, en un ambiente enemigo, en terreno enemigo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, lo vamos a leer juntos. Pongamos atención a la lectura. Leamos despacio y con atención. Leamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lirio entre los espinos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que no sea verdad lo que dicen, que sean puras mentiras, pero que no lo puedan comprobar. Pero mire, bienaventurado, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que los espinos no te desanimen, no te desanimes. De repente se van a burlar de ti, muchas veces. Te van a calumniar, van a inventar cosas malas, te van a llamar hipócrita, te van a llamar falso, te van a señalar. Pero si tú te mantienes firme en Cristo, Él te va a fortalecer para ir adelante. Y al contrario, en vez de desanimarte, te vas a gozar, como dice aquí, porque hay galardón en los cielos para los fieles. Así que los espinos no te desanimen. Eres dichoso en ser lirio. Tarde o temprano vas a padecer por ser verdadero cristiano. Mantente firme. Y mire, en este punto 5, quiero enfocar otra cosa importante. En medio de un ambiente hostil y enemigo,
El lirio no cambia de naturaleza, dijimos, porque ¿sabe qué pasa? Mientras que el espino desgarra, lastima, daña y es desafiante, el lirio es santo, es manso, es humilde, es inofensivo, lleno de amor. El lirio no daña, el lirio no hiere. Yo no voy a agarrar un lirio para querer dañarlo, ¿verdad? Usted agarra un lirio y no se va a espinar. Usted agarra un lirio y no va a sangrar, no daña, es inofensivo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Fíjese que el espino dice: el que me toca pierde, y el que le toca realmente pierde, queda sangrando. El lirio, ¿qué daño puede hacer, hermanos? ¿Qué daño hace el lirio? Es suave, lo que hace es lanzar su dulce perfume, su aroma. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, en lugar de dañar a otros, seamos agradables a cualquiera, que llegue ese perfume delicado, esas aromas de Cristo, esas aromas de humildad, de mansedumbre y de amor. Esto es un tema tan amplio y más adelante en nuestro estudio vamos a tocar algo más del carácter, pero la voluntad de Dios es que nuestro carácter no sea espinoso, sino que sea lirio, y que aún a pesar de ese entorno violento que nos rodea, de esos espinos que nos rodean, podamos mantener esa identidad, ese amor, esa bondad, esa mansedumbre. No que recibimos un espinazo y me convierto de lirio en espino. No, mantiene su identidad de lirio. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra vieja naturaleza, que es espino, quiere convertirse en Hulk. Pero lo que Dios quiere es que vayamos en ese proceso de crecimiento y de maduración, para que nada ni nadie puedan estorbarte, para que nada ni nadie pueda provocarte a dañar y herir a los demás. Mire cuál es la voluntad de Dios en este entorno violento que nos rodea. Mateo 6:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Verdad que lo hemos leído muchísimas veces? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es un entorno difícil. Estamos rodeados de espinos. Estamos rodeados de gente que nos daña. Pero ¿qué nos dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la voluntad de Dios en medio de los espinos. Es que estamos en medio de violencia, hermano. Es una sociedad violenta. El ser humano es violento. Usted solo sale a la calle y de repente, ¡pum!, le hacen unas caras como que saber. Y usted a veces no ha hecho nada, ni sabe ni por qué. Así vive la gente. De repente andan en el mercado y un codazo. Hace poquito íbamos en el mercado, un niño le metió el pie a mi mamá y bien se dio que para botarla. Un niño. Estamos en un entorno violento. Pero hermanos, Dios quiere perfeccionar esa obra que ha iniciado en nuestras vidas. Dios quiere que sigamos manteniéndonos como lirios, que nuestra naturaleza no sea cambiada en medio de esas provocaciones y en medio de ese entorno tan terrible que nos rodea, en medio de espinos, que sigamos siendo inofensivos, que sigamos siendo mansos, que sigamos siendo humildes. Pero ahora está de moda ser cristianos guerrilleros. Solo falta que saquemos. No, hermano, Dios quiere que realmente seamos lirios. No en la iglesia todos somos lirios. Aquí hay Dios perdonadores, santos, con músculo santo, dice la Biblia, con beso santo, abrazo. Pero ya en la calle, en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Este es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio no se vive en 4 paredes, no se vive en las poquitas horas que estamos aquí en el templo. El verdadero evangelio se vive afuera. El verdadero evangelio se vive allí entre los espinos.
Aquí entre lirios, pues ahí vamos. Todavía somos imperfectos, todavía de repente tiramos espinazos, pero ahí vamos. Pero ya en medio de realmente de esos espinos, de esa gente perversa y malvada que no tiene temor de Dios, ay, hermano, es difícil, no es fácil, no es fácil. Pero hermano, con la ayuda y con la gracia de Dios, que podamos mantenernos en esa naturaleza de lirio, que podamos exhalar esa fragancia a Cristo, que seamos ese lirio entre los espinos. Está entre los espinos, pero no se comporta como espinos. Exhala ese olor a Cristo. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Pero a veces pareciera que dijera: vuestra amargura sea conocida de todos los hombres. Ahí andamos tirando amargura por todos lados, hablando mal de la gente, peleando contra la gente, gritándole a la gente, haciéndole caras a la gente. ¿Y qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La Biblia nos habla que seamos amables, que mostremos ese amor verdadero. Hay tanto que hablar de esto, pero hermanos, que Dios nos lleve a ese perfeccionamiento. Es triste que el cristiano se comporte como espino y que esa sea su forma normal de vida: vengativo, peleonero, humillante, ofensivo. ¡Ay, de aquel que me toca! No sabe con quién se metió. Eso será de un lirio, de un espino. Pero muchas veces nosotros mismos hablamos así o actuamos así. Muchas veces nosotros dañamos a otros, no somos llamados a dañar. Yo no daño a nadie, hermano. Cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando hablamos mal de otros, ahí estamos dañando. Mire, usted no sabe, bueno, sí lo sabe, lo hemos meditado, cuánto hemos hablado aquí. ¿Cuánto aborrece Dios todo eso? ¿Cuánto aborrece Dios que se dañe la reputación de otra persona? Pero yo no toco ni una mosca. Ay, con el lenguazo que metemos, dañamos, herimos. ¿Cuántas iglesias se han destruido por la lengua? ¿Cuántos ministerios se han destruido por la lengua? ¿Cuántos pastores, siervos de Dios han sido destruidos por la lengua? ¿Cuántos hermanos han sido destruidos por la lengua? Ay, vaya que yo no tengo lengua. Viera que sí tiene, y yo también. Y que Dios nos ayude a mantener guardada esa lengua. ¿Cuánto dañamos con nuestro carácter? Ay, yo soy mansa paloma, no, hermanos. Aquí, mire, todos somos lirios, gracias a Dios. Pero vamos todavía en ese proceso de perfeccionamiento. Vamos a llegar al perfeccionamiento hasta que estemos allá. Usted no vaya a sentirse: yo soy lirio y todos estos hermanos carnales son espinos. No, todos somos los que ya nacimos de nuevo, somos lirios. Y todos tenemos nuestras áreas y tenemos esa naturaleza que es una lucha continua. Pero que Dios nos conceda ir en ese perfeccionamiento. ¿Cuánto dañamos? Que no seamos como los espinos, hermano. Que nuestra santidad, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestros modales, nuestra conducta, todo muestre que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que ese lirio vive entre los espinos, soporta a los espinos, le causan heridas y le hacen llorar muchas veces, pero no se convierte a los espinos, no se comporta como los espinos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire qué precioso, esos espinos que están alrededor te están observando. Ellos miran tu conducta, ellos te están oyendo, ellos, aunque usted no lo crea, bueno, yo creo que aquí en Ciudad Quetzal es más creíble que la gente, pero mire, la gente nos está observando. Qué bonito que esos espinos que nos rodean, que nos dañan muchas veces, puedan sentir ese aroma a Cristo, puedan sentir el aroma de ese lirio que antes fue espino y que ahora tiene una nueva naturaleza, y que esos espinos puedan oler algo del amor de Cristo, algo de la bondad de Cristo, de su mansedumbre, de su perdón, de su santidad.
que esos espinos puedan ser traspasados por nuestro testimonio, por nuestra conducta, por nuestra mansedumbre, y puedan convertirse en lirios también. ¡Ay, hermano, qué precioso eso! Como dice, y lo leímos ahí en Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Número 6, el lirio en medio de pruebas y tribulaciones sigue floreciendo. Los espinos también podrían representar los problemas, las tribulaciones, las situaciones adversas que muchas veces nos hieren o nos hacen llorar, pero el lirio sigue allí firme, el lirio sigue allí fiel. No dice, bueno, mucho problema, mejor me convierto en espino. No, sigue siendo lirio. A muchos no les ha sido revelado la grandeza de ser parte del pueblo de Dios, de ser su amado lirio. Dejan a Dios como si fuera dejar un club social, pero hermano, esto es grande. El lirio sigue siendo lirio en medio de la adversidad. Fíjese que hoy leía que una de las características de los lirios de Palestina es su resistencia. Es resistente a las sequías, lo dije al inicio de este mensaje. Es resistente a los caudalosos inviernos, sigue floreciendo y ahí está. Puede florecer en los valles fértiles, pero también en las zonas desérticas, en las rocas y, como aquí dice, entre espinos. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, hermano, cuando su vida fluye en nuestras vidas. Él es la fortaleza de su pueblo, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nuestra fortaleza proviene de Dios para ser fieles hasta el final, para ser fieles en medio de los cambios de la vida, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, de las tribulaciones, sea en pobreza, sea en riqueza, sea en desiertos, sea en valles fértiles, sea en sequías, sea en grandes inviernos, sea donde sea, seguir floreciendo y seguir firme hasta el final. ¿Por qué? Porque ese lirio tiene como meta agradar a su amado Señor, a su amado Salvador. Y el último punto número 7, Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Miren que nos sea revelado esto y que sea aplicado a nuestras vidas, que usted de manera personal pueda decir, mi amado es mío, Él es mío, yo lo amo, Él me ama, mi amado es mío y yo suya. Pero mire la segunda parte, Él apacienta entre lirios. Mire cómo la palabra es una unidad tan perfecta. Apacentar lirios, Él apacienta entre lirios. Si pensáramos en que Él apacienta los lirios, eso estaría fuera de lógica, apacentar flores que no se mueven. Pero sabemos que Él es el buen pastor, que cuida a sus ovejas, que Él ama a su iglesia, a esa que le ama, que le oye, que le sigue. Ese rebaño de ovejas son esos lirios en medio de espinos. Él apacienta entre lirios, Él apacienta entre su amada iglesia. Él está en medio de su iglesia, guiándola. Mi amado es mío, yo soy suya, tan único, tan personal, tan mío. Él para mí, yo para Él. Él está en medio de su iglesia, Él apacienta entre lirios, guiándola, confortándola, sustentándola en valles de sombra de muerte, guiándola en valles delicados de pastos, en medio de espinos. Ella no está sola. Y para terminar, un día pronto seremos trasplantados de entre el valle de espinos al paraíso, a la patria celestial. Qué consolador, hermano, qué grande es ser parte de la amada iglesia de Cristo, ser parte de esos lirios que en todo el mundo están regados en medio de espinos. Qué consolador ha de ser encontrar un lirio en medio de un valle terrible de espinos. ¿Cómo mirará Cristo a esos hermosos lirios? Esa iglesia imperfecta todavía, pero que quiere agradar a su Señor y que va en perfeccionamiento.
¿Cómo verá el Señor esos lirios en medio de este valle de espinos? Que Dios nos conceda mantenernos firmes y fieles para que un día pronto podamos ser llevados a la patria celestial. Que leamos Cantares 2:2 en voz alta y terminamos. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mi amiga, puestos en pie, mi amiga. ¿Eres lirio o eres espina? ¿Eres lirio en esa pureza, en ese perfeccionamiento, esa fragancia a Cristo, a mansedumbre, a humildad, a pureza, en carácter? ¿Vas en ese perfeccionamiento o eres espino? Yo creo que todos aquí, primero Dios, somos lirios, pero que Dios nos conceda ser fieles hasta el final y desear y anhelar ese perfeccionamiento. Y eso va a ser a medida que le busquemos cerca del amado, allí donde Él nos apacienta, ahí es donde Él nos va a ir perfeccionando, hermano. Y esto es hasta que nos moramos, pero yo no sé si es su deseo, pero yo sí deseo que Él me siga perfeccionando, que este pequeño lirio que empieza a sacar sus aromas a Cristo vaya creciendo y vaya sacando más aromas a Cristo. ¡Ay, qué precioso!